En El Salvador, los call centers generan empleo para miles de personas, principalmente jóvenes sin experiencia laboral. Ofertan salarios muy por encima del mínimo. Sin embargo, son empresas que deberían de tener mayor supervisión de las autoridades gubernamentales por situaciones que ahí ocurren. Desde que la principal razón por la que yo decidí trabajar ahí es porque pues yo no provengo de una familia pudiente, pero yo sí quería estudiar, pues quería tener mis cosas. Y para mí, o sea, nomás me gradué de bachiller, yo empecé a buscar trabajo en 1000 lugares. Ninguno me llamaba pues por falta de experiencia, ¿verdad? Y pues en un call center te dan la oportunidad con el simple hecho de que vos seas bachiller. Pues para serte bien honesto, yo salí de bachillerato con mis estudios, de ahí me forjé un técnico e intenté trabajar de eso. Incluso donde fui a hacer mis horas laborales, intenté aplicar, pero lastimosamente te piden bastante experiencia, que es lo que estás tratando de obtener, ¿verdad? Y en el caso de un call center, yo inicié en uno en español y pues a simple vista no tenía muchos requerimientos. Su dirección de residencia, por favor. Los call centers se han convertido en una alternativa atractiva para las personas que buscan trabajo. Los salarios superan a otras ofertas en donde los profesionales se pueden desempeñar. Las prestaciones y bonificaciones también juegan un papel importante en este atractivo, pero detrás de ello, las personas que trabajan en este rubro deben pasar por situaciones que van desde el acoso laboral, el acoso sexual en el caso de las mujeres, hasta mantener en pausa proyectos de vida. Y pues es un sueldo arriba del básico, lo cual pues es una ventaja, ¿verdad? También, sin darte mentira, en las publicidades, o sea, vos lo ves como tu trabajo soñado y pues al final todo eso me atrajo y fue como, ¿por qué no? Ahí también depende de qué tanto vos le pongas ganas, por así decirle, a sacar dinero. Y en cambio en TOG, The Office Gurus, los bonos son muy limitados. Yo te digo que yo he sido lo que le llaman top performer, que es como la que va súper bien en el equipo, como la que va mejor que todos. Y he llegado a sacar con mucho esfuerzo un bono de $85, que sí se siente una gran diferencia, ¿verdad? Tengo entendido que hay bastante sector informal acá en el país, los cuales su trabajo pues carecen mucho de beneficios primordiales, los cuales los podemos decir de esa manera. Yo pienso que la oferta laboral para cualquier otro empleo que sea de acorde a las carreras que las personas estudian es como más limitada. O sea, y tenés que cumplir exactamente con ciertos requisitos o tenés que tener cuello para que te acepten. En el país se contabilizan un total de 88 call centers, en donde se emplean de forma directa a alrededor de 29.500 personas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, durante y después de la pandemia, los call centers tuvieron un auge marcado, incrementando cada año un 2% en sus contrataciones en nuestro país. Este total de 29.000 personas es digamos que pone a los centros de llamadas dentro de las principales fuentes de empleo con cotización en El Salvador. Hay que señalar que justamente como lo acaba de mencionar, ha crecido el empleo en el área de call centers. De hecho, ha crecido aproximadamente un 30% entre el 2021 y el 2022. Y ahí hay que hacer una precisión, y es que cuando uno revisa los datos del Seguro Social para ver cuántas personas cotizan por parte de un call center, se encuentra con que hay un cambio bien brusco en enero de 2021, pasando de aproximadamente como 4.000 trabajadores de repente a más de 20.000. Y eso tiene que ver con una cuestión metodológica de registro, que antes no contabilizaba a ciertas empresas del área de call centers, pero que no estaban clasificadas como tal, y entonces
pareciera que hubo un boom de trabajo en el call center en 2021, cuando en realidad es una cosa metodológica. Pero aún así, el empleo en los call centers ha crecido, ha ganado importancia como total del empleo, es decir, hasta 2022 el 3.9% del total de cotizantes del país, del total de cotizantes del sector privado era cotizante por parte de un call center, cosa que es mayor de lo que era el año anterior, es decir, aunque todavía el peso es poco, va ganando dinamismo. En El Salvador, la tasa de desempleo bajó 1.3% el año pasado, según el informe preliminar de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, elaborado por la Oficina Nacional de Censos. En la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2021, la tasa de desempleo fue cifrada en 6.3% y para 2022 fue de 5%. En esta reducción, los centros de llamadas juegan un papel importante. Entonces, digamos que el esquema de protección de la Ley de Servicios Internacionales y los incentivos fiscales que ofrece hacen como atractivo desde el punto de vista de la inversión privada, invertir en ese tipo de actividades y eso estaría a la base del crecimiento del empleo en esa actividad económica también. Conforme ha ido avanzado el tiempo, los call centers han evolucionado bastantes. No te digo que ya no vas a encontrar deportados, claro, siempre los encontrás, pero es en una menor escala. Quizás podemos hablar así a números brutos un 20-25% probablemente. Yo tenía la idea de que solo eran jóvenes, pero donde yo estoy, en la cuenta, y tanto como en el call center también, he visto personas mayores. Entonces, que me pongo a pensar que quizás ellos no tienen o no les dan oportunidad en otros rubros o en otros lugares, o quizás ellos no tienen, por ejemplo, una carrera universitaria para poder ejercer otra profesión. Si te soy muy honesta, no, porque en mi caso particular mi vocación es enseñar. Yo estoy estudiando un profesorado y yo estoy consciente de que con mi profesorado yo no voy a sacar quizás ni la mitad del dinero que yo tengo acá. Y pues al menos en mi caso, a pesar de que estoy joven, yo tengo que hacerme cargo de mi casa, de mi familia, y pues no puedo conformarme con un sueldo menor con tal de quizás yo ser un poco más feliz en mi trabajo. Mi sueldo base son, déjame ver, $600. Me ofrecen $100 de attendance bonus, que es solamente por llegar a tiempo, y aparte de eso hay $85, que es bonus dependiendo de tus métricas. Así es como vas armando. Pero yo tengo la hipótesis de que existe también un tipo de subempleo que no es monitoreado necesariamente por las estadísticas o no es presentado como un indicador laboral, pero que yo creo que es relevante, y es justamente el subempleo, podríamos llamarlo como una especie de subempleo cualitativo. Y se referiría a las personas que se están desempeñando en una labor que no requiere tantas capacidades o tanta formación como esta persona tiene. Por ejemplo, si usted me menciona a una persona que estudió medicina trabajando en un call center, o a una persona que ha sacado incluso un posgrado trabajando en un call center en una labor no gerencial, no administrativo, sino en una labor que perfectamente se puede desarrollar con un nivel de cualificación menor, creo que de alguna manera eso habla de cómo está el resto de la economía y no tanto cómo está el sector de call centers. La investigación de CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo, denominada Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, en su apartado Trabajo decente para los trabajadores de plataformas en América Latina, explica que este tipo de trabajos puede caracterizarse por la inestabilidad en trabajo o ingresos, tiempo no remunerado y largas jornadas de trabajo, ausencia de protección sociolaboral y falta de opciones de diálogo y representación. O sea, te tenés que presionar como vos mismo, ¿verdad? Para poder ir rankeando, le decimos. Pero por parte de los jefes, por ejemplo, a mí particularmente, sí nunca me han presionado. O sea, sí sé de casos que van mal, por ejemplo, cuando se termina una llamada, se envía una encuesta al cliente. Entonces, hay una métrica de eso, del porcentaje positivo de las encuestas, y sí he conocido de casos que van como bastante mal en eso. Entonces sí es como que los presionan y existe algo que se llama plan disciplinario, plan disciplinario,
que si no rendís, o sea, si te dicen algo y pasan 3 meses y, o sea, no hubo cambio, sí te empiezan a presionar más y te pueden cambiar de cuenta o hasta quitarte de la empresa. Es un desgasto que va gradualmente avanzando hasta que en serio llegas al punto de decir, ok, necesito terapia. Al menos en mi caso, yo soy una persona un poco emocional, yo lo acepto, pero yo pasaba días enteros llorando. Yo llegaba al punto que sabía que se venía la hora que me tenía que conectar y yo lloraba y temblaba y se me subía la presión. Y mis compañeros a la par era como, ¿qué te pasa? Yo no quiero trabajar, no siento que lo pueda hacer hoy. De repente los clientes te gritaban, te puteaban, te decían de todo. Y pues claro, tú sos un ser humano, sabes que lo que está pasando no es tu culpa. Y tratar de ayudar porque pues para eso te están pagando, ¿no? Pero tú no puedes ni siquiera elevar un poquito el tono, no puedes ponerte firme, no. Hasta que recuerdo que al menos en Teleperformance, en la cuenta en que yo estaba, tenías que esperar a que te putearan unas 3 veces. Ya después de 3 veces ya tú podías, mire, por favor, cuidemos el lenguaje. Tenías que darle 3 advertencias más y hasta entonces podías desconectar la llamada. Varias veces yo iba llorando con un ataque como de ansiedad espantoso donde mi supervisor y yo, pasa esto y esto en la llamada, yo quiero renunciar, yo ya no sé qué hacer. Y lo que más ibas a escuchar en esos casos era, es que te lo tomas personal, no te lo tomes personal y ya. $600 de base, $100 solo por llegar a tiempo todos los días. Pero si vos te incapacitas, ese dinero ya no te lo dan. Y volvemos a lo mismo, son muchas veces la gente que tiene ese trabajo por una necesidad muy grande. Y que es como que, pero mire, de verdad soy enfermo. Sí, dale, anda, incapacitate. Pero te descontamos los días, te descontamos el séptimo, te descontamos el bono. Ya estás sabido de eso. Y ahí va la gente enferma al trabajo, por necesidad. Los 3 call centers anteriores que he estado, en sí no tenía tiempo de almuerzo, la hora que te tienen que dar, ¿verdad? Sino que yo siempre me manejaba con 2 breaks de 15 minutos y te dan 10 minutos para ir al baño en un turno que puede venir de 7 horas y media hasta las 9 horas. Cuando yo era nueva en esto del call center, pues le apuntaba mucho al dinero, porque yo no estaba estudiando, tenía mucho tiempo, entonces me gustaba hacer horas extra, ¿no? Yo salía tipo 3 de la tarde y me quedaba ahí hasta las 8 si era necesario, trabajando. Y pues al ser nueva, como te mencionaba hace un momento, se me acercaba un muchacho de que yo te puedo ayudar, si necesitas ayuda, si tienes dudas, búscame. Pues yo estaba trabajando ahí, en la noche ya es solo, al menos en esa cuenta ya casi no había nadie. Y en eso recibí un mensaje de ese supervisor y me dice, desconectate y te venís aquí a mi escritorio. Ok, y fui. Y me dijo que descansara un rato, que había pasado pues mucho tiempo así, ¿verdad? Yo dije, ok, está siendo amistoso. También no tenía nada de experiencia, ¿no? Y pues estuvimos hablando y yo notaba unas miradas bien incómodas, ¿verdad? Y pues al final me incomodó tanto que fue como, mira, ¿por qué me ves así? ¿Qué querés que andas buscando? Y con todo el descaro del mundo en su escritorio, ¿verdad? Con más gente posiblemente cerca, me ve de pies a cabeza y me dice, es que yo te quiero comer toda. A lo cual yo me quedé como, ¿cómo? Te voy conociendo, ¿verdad? Estás en el trabajo. Procedí a intentar besarme, cosa que pues no permití, ¿verdad? Y cuando volteo a ver, estaba mi jefe atrás de nosotros echándose el rollo de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y yo dije, ok, le va a decir algo, lo van a regañar, no sé. Y simplemente no pasó nada. Las perspectivas hacia el futuro de los empleados en este rubro no parecen ser alentadoras. Se manejan entre mantener un trabajo que les permite sobrevivir de mejor manera que en otros sectores laborales y la intención de continuar su formación académica o ejercer sus profesiones. Estas son sus respuestas a la pregunta, ¿en dónde se ven en 5 años? Emigrando en otro país.
porque no quiero quedarme en un call center, no quiero ser de esas personas que llegan a tener 10 años ahí y están en un ciclo de no acabar, se quejan de uno, van a parar a otro. Pero como veo las cosas aquí, mis otras posibilidades para trabajar, pues me saldría más fácil irme a Estados Unidos, Canadá, lavar baños o lo que sea, me daría mucho más de lo que gano acá. Entonces, o sea, pensando dentro del call center, sí me gustaría como ir ascendiendo. Sí me gustaría, pues lo que a mí me gusta y por lo que decidí estudiar, lo que estudié, comunicación social, era el área multimedia, edición o animación. Y creo que eso es lo que quizás hubiera ejercido o podría ejercer más adelante, si tengo la oportunidad. Pero para serte honesto, ¿qué opción podría pensar ahorita? Si quiero, como quien dice, seguir estudiando para aplicar algo mejor, tendría que dejar de trabajar o trabajar medio turno. El dinero que estaría recibiendo no estaría cubriendo las necesidades que estoy cubriendo ahora. Entonces es como un bucle, estar entre sí lo voy a hacer, pero necesito el call center, pero sí lo voy a hacer. Y el chiste que llega todos los días tu compañero, ¿verdad? Que es el último mes que voy a hacer y voy a renunciar, ese es el último mes. Y creo que varios están en esa situación de querer renunciar, pero es un mal necesario. A continuación, el editorial. La falta de empleo en El Salvador es una realidad que arrastramos desde hace décadas. A pesar de las promesas realizadas en casi todas las campañas electorales, el número de empleos, especialmente de empleos decentes, no ha aumentado significativamente en las últimas 2 décadas. Este es un grave problema que merece la debida atención de la sociedad y de los responsables de conducir los destinos de la nación. La juventud es el sector poblacional más afectado por esta realidad. Un estudio del Ministerio de Economía señaló que en el año 2021 la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años fue del 14%. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2022, una cuarta parte de los salvadoreños entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja, lo cual es muy significativo, pues la juventud representa la cuarta parte de la población salvadoreña. Esto explica otras realidades de nuestra sociedad. La falta de oportunidades de empleo, unida a las dificultades para estudiar, alienta la incorporación a grupos delincuenciales y es uno de los principales incentivos para la migración juvenil, especialmente de las zonas rurales, donde estudiar más allá de 9º grado es difícil y encontrar un empleo se convierte en una misión imposible. El déficit de empleo entre los jóvenes los lleva a aceptar trabajos mal remunerados, incluso trabajos extenuantes e inhumanos que les impide alcanzar su autorrealización. Por ello es necesario que se ofrezcan facilidades para que los jóvenes se mantengan en el sistema educativo hasta finalizar el bachillerato y puedan tener una formación técnica que les prepare para el empleo. Igualmente, es necesario promover políticas que favorezcan el empleo juvenil. Y hay algunos esfuerzos en esta dirección, pero es necesario hacer mucho más para lograr un cambio significativo y la plena incorporación de la juventud salvadoreña al mundo laboral. Ello es clave para incrementar la productividad, generar riqueza y, por ende, el desarrollo de El Salvador. Apostar por ello es una decisión impostergable y muy necesaria. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas.
tal? Bienvenidas y bienvenidos a su sección de la entrevista. Esta vez tenemos a una invitada de lujo, la doctora Albertina Navas, que nos acompaña, que ha venido a visitarnos aquí a El Salvador desde Ecuador. Albertina, muchísimas gracias por estar acá. Albertina es doctora en comunicación, también MBA y periodista. Es decir, tiene una experiencia larga, ha sido asesora de procesos de comunicación en más de 50 instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, en distintos países, en 18 países de hecho. Y en este momento también es una especialista de las que tenemos en la región latinoamericana sobre los procesos de comunicación digital. Actualmente eres la directora de comunicación institucional en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, ¿sí? Entonces, bueno, es una institución jesuita y como tal nos estás visitando. Muchísimas gracias, Albertina, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, quiero empezar preguntándote por este tema. A ver, tú te desempeñas en este momento como directora de comunicación en una universidad. Cuando la gente piensa que uno trabaja en comunicación, siempre piensa en cámaras, medios de comunicación. Si uno dice, yo estudié comunicación, te dicen, ay, ya la voy a ver en la tele, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace una persona que se dedica a trabajar comunicación en una institución? Bueno, un director de comunicación se encarga del posicionamiento de la institución, tanto de la institución como de sus autoridades, lo cual es compartir con los grupos de interés clave el ADN de esa marca o de esa institución. Esto básicamente reposa en 3 ejes de trabajo, lo que se llama en la literatura el I talk, we chat, they trust. I talk vendría a ser el yo hablo, es decir, posicionamiento intencional de mis mensajes clave institucionales. El we chat, que es el diálogo con esos grupos de interés importantes para la empresa o la institución. Y finalmente el they trust, es decir, lograr la confianza del público. Si vamos a un principio básico, nadie consume o nadie compra aquello en lo que no confía. Así que finalmente, aunque nuestro giro de negocio fuera transaccional, siempre hay un grado de confianza que nos lleva a tomar la decisión de conversión respecto de una institución. Entonces, esos son los 3 ejes. Por lo tanto, el trabajo de un director de comunicación es estratégico. Segundo, es transversal porque aborda todas las unidades de la institución. Y algo muy importante es que tiene que ver con la reputación. Si es que puedo resumir en una frase lo que hace un director de comunicación, diría gestión de la reputación. Y a ver, la reputación, me voy a poner ahorita como abogada del diablo, ¿verdad? La reputación no la producimos a partir de lo que nosotros hacemos. ¿Puede alguien no hacer casi nada y tener una buena reputación? Puede pasar, sin embargo, la reputación per se tiene 2 componentes. Una, la satisfacción de expectativas y otra, que esto se base en resultados. Porque si no existe producto, yo puedo crear una narrativa que vende un producto, pero eso va a durar un tiempo. Y son los resultados los que van a validar ese reconocimiento en los grupos de interés. Entonces, efectivamente, el tema de reputación se tiene que trabajar, porque además, si nadie sabe, uno no existe. Mucho más ahora en entornos digitales, en que si uno no tiene una presencia digital activa, literalmente no existe. Hace unos años podíamos esperar conocer a alguien personalmente, entregarle una tarjeta de presentación y esa era nuestra primera impresión. Ahora, nuestro primer filtro es Google. Entonces, probablemente antes de llegar a sentarnos aquí, ya te googleé. Ajá, exactamente, y seguramente la gente que nos mira te está googleando ahorita para ver si realmente hay una reputación ahí. Correcto. Ajá. Y antes de escucharme, la primera historia que se va a contar sobre mí van a ser los primeros 5 resultados de búsqueda de Google. Ok. ¿Y esos primeros 5 resultados, hay alguna manera de intervenirlos o no? Por supuesto, y eso tiene que ver con lo que llamamos también reputación digital, que es la aplicación de este concepto de reconocimiento a mi compromiso y cumplimiento de expectativas en el mundo digital. Esto tiene que ver con una suerte de balance o saldo entre mi huella y mi sombra digital. Mi huella digital viene a ser todo aquello que yo publico voluntariamente en las redes sociales y voy dejando efectivamente un rastro.
Y la sombra digital es todo aquello que dicen sobre mí y no puedo controlar. Entonces, la única manera de que este saldo sea positivo puede ser o que yo hable voluntariamente, suba el volumen o la frecuencia de publicación sobre lo que tengo que decir, pero mucho mejor que eso es lograr que otros hablen bien de mí. Ok. Eso me lleva a otra pregunta que tiene que ver con, me parece a mí, cuando la gente piensa en te estás dedicando a comunicar sobre una institución, suena como a un trabajo tranquilo, pero creo que hay un cierto momento a veces que puede volverse con mucha adrenalina, ¿verdad? Muy loco, que es cuando tu institución, por alguna razón que tiene que ver con esto, sobre todo con los procesos digitales, entra en crisis. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa cuando hay una crisis en la institución que tú estás llevando? Yo creo que lo bonito de una dirección de comunicación es que uno nunca se aburre, porque todos los días hace algo distinto y se enfrenta a entornos distintos. Y efectivamente, al contrario, es una dirección donde hay muchísima actividad. No solamente porque hay un alto nivel de producción, por ejemplo, hay contenidos internos de comunicación interna. Desde una dirección de comunicación se puede manejar también el área de mercadeo, el área de, en mi caso que soy de la universidad, reclutamiento de nuevos estudiantes, comunicación interna. Nosotros tenemos, por ejemplo, un mapeo de 11 audiencias clave y de alguna manera tenemos que gestionar el relacionamiento con estas audiencias. Entonces, más bien un día en la dirección de comunicación es muchísima adrenalina porque se hacen muchas cosas. Y otro tema que me parece importantísimo de una dirección de comunicación es que todo se mide. Es decir, pensar lo que hace años se decía que los que hacemos comunicación no usamos números, no usamos porque matemáticas. manejamos... Claro, yo estudio comunicación para no estudiar matemáticas. Exacto. Ya no, se acabó. Y porque manejamos intangibles, entonces eso es solo cualitativo. No es así. Muchísimo número todo el tiempo y por lo tanto un director de comunicaciones debe estar en la posición de poder tomar decisiones basadas en datos del comportamiento de nuestras audiencias, del impacto de esa reputación, del relacionamiento y sobre esa base decidir. Ok. ¿En algún momento te has enfrentado a una crisis muy dura? Que nos puedas decir cuáles son las lecciones aprendidas de las crisis a las que te has enfrentado. Hay muchísimas crisis. Yo tengo doctorado honoris causa en crisis. Okay. Me ha tocado vivirla y además en muchos países de la región. Entonces, bueno, lo importante es enmarcar qué significa crisis, porque a veces uno recibe un tuit negativo, entra en pánico y creemos que tenemos que poner todo el andamiaje institucional para responder a una persona y quizás no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que define que un incidente sea una crisis? Primero, que esto genere un alto nivel de incertidumbre, que afecte la operación regular o el giro del negocio y que requiera de acciones urgentes porque la reputación institucional está en juego. Si es que no cumple estos componentes, es un incidente que puede generar una reacción, pero que no genera un protocolo de crisis. ¿Cuáles son algunas pistas para saber si un incidente nos está acercando a hacer una crisis? Uno primero es el alcance. Es decir, ¿cuánta gente sabe o está comentando sobre este problema? Si es, por ejemplo, en redes sociales, cuentas con menos de 4,000 seguidores realmente no tienen mayor relevancia. No tienes crisis. No, si son 30 seguidores, Está bien. que lo siento. Otro tema importante es medir el sentimiento. Es decir, se puede decir mucho, pero hay que ver. El sentimiento es la actitud de la audiencia frente a lo que yo publico. Este puede ser positivo, negativo, neutro. Una relación habitual puede ser hasta un 20% de negatividad, todavía es manejable. Cuando la negatividad excede ese porcentaje, o peor, excede a lo positivo, ya tenemos otra alerta de crisis. Un tercer componente puede ser quienes intervienen en esa conversación social. Si eso está limitado a una red social, por ejemplo, o a un público de nicho, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si intervienen celebridades, periodistas, en fin, cualquier tipo de influenciadores? Empieza a salirse de la comunidad que nos conoce.
Entonces, eso también ya nos pone en riesgo. Cuesta controlar. Correcto. Y cuando ya es más grave todavía es cuando eso salta de la red social al mundo offline y mucho más si es en espacios de alta credibilidad. Entonces, aunque esos espacios tengan menos alcance. ¿Qué tipo de espacios offline de alta credibilidad? Medios de comunicación que tengan mucho prestigio. Por ejemplo, les doy el ejemplo de una crisis que nos pasó hace años esta fue en una empresa más bien de la línea de comida, una franquicia de comida en Costa Rica. Entonces, una publicación inapropiada del community manager que no pasó por la validación de mercadeo, se publicó y en 20-30 minutos teníamos un 80% de la comunidad hablando negativamente. Como de lo que se hablaba tenía relación con el deporte, se metieron los periodistas deportivos que tienen mucha influencia en redes. Ya. Esto se empezó a grabar pese a que borramos la publicación, ofrecimos una disculpa, etcétera. Seguía creciendo y creciendo y creciendo y empezaba la gente a organizarse diciendo no vayamos al restaurante porque han dicho esto y no nos parece. Empezaba a afectar la operación. Y lo que fue ya cumbre es que al día siguiente salimos como portada en la sección negocios del diario más importante local. Entonces, ser el protagonista de una mala noticia es complicado. ¿Y en qué derivó esto? Que Laura Chinchilla, la influencer, expresidenta de Costa Rica, entró en la conversación. Entonces, lo que pudo haber sido un incidente menor de una empresa local se convirtió en la conversación nacional. ¿Y cómo se logró salir de eso? ¿O ya no se salió? Sí. Bueno, sí, toca. Siempre en los procesos de crisis tenemos una parte de remediación. Ya un poquito cuando baja el pico, ¿cómo recuperamos la reputación lesionada? Entonces, bueno, efectivamente hubo que borrar la publicación porque era ofensiva. Segundo, ofrecer una disculpa con una serie de características, sin ofrecer demasiado detalle, pero sí disculpas sinceras. Mostrar una rendición de cuentas de que se está tomando acción. Y luego, por supuesto, nos tocó en ese caso hacer activaciones en redes sociales. Tuvimos suerte en el sentido de que justo estará muy cerca de la final del Mundial de Fútbol. Entonces ahí se puede usar una estrategia que se llama de newsjacking, que es subirse un poco a la ola de la conversación que ya existe. Correcto, del trending topic. Y entonces, usando los hashtags de FIFA, porque justo esto pasó un viernes y el domingo era la final de la Copa del Mundo, logramos subir muchísimo el alcance positivo asociado al tema del deporte y bajar, porque además la crisis había sido con un tema relacionado al deporte. Entonces nos vino perfecto. Y una vez que ya el tema bajó, sí tuvimos que hacer todo un plan de remediación con periodistas, enfocándonos en los temas de responsabilidad social de la empresa para subir lo que decíamos, la huella digital positiva y que vaya equilibrando esa sombra que ese día nos golpeó. Es muy posible que la gente que nos sintonice por los distintos espacios, puede ser pequeños empresarios o personas que no necesariamente tienen una gran institución o dirigen una empresa, pero ¿qué consejos nos darías en general a los ciudadanos a las personas de El Salvador en relación con el tema de las redes digitales? ¿Cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener en relación con estos espacios? No hay que tenerlos, hay que cuidarse, hay que estar, no hay problema. ¿Cómo? Yo ahí sí aconsejo siempre estar. ¿Por qué? Porque al ser ciudadanos informados y críticos, es importante que estemos para hacer contrapeso. No significa entrar y pelearnos y empezar a alegar con todos los que no están de acuerdo con nosotros, pero no ceder espacios a la desinformación. Entonces, yo creo que es importante trabajar lo que llamamos marca personal digital, es decir, tener una presencia en las redes sociales que sean pertinentes a mi perfil profesional. Eso sí, una presencia consistente, una presencia que tenga una frecuencia importante relativa a la red social. Por ejemplo, Facebook, una publicación por día. Twitter puede admitir hasta unas 5 o 10 publicaciones diarias. Instagram quizás unas 3. Es decir, uno puede escoger su mix
de redes sociales, pero hay que ser constante. Entonces, lo que yo recomiendo es, primero, hacerse las preguntas. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Es decir, ¿cómo me quiero presentar frente a este público o esta comunidad que me sigue? Segundo, ¿cuáles son las redes que son pertinentes para este perfil? Y tercero, ser consistente en contar o compartir contenido que cuenten esa historia que me interesa y mantener a esa comunidad alimentada, enriquecida permanentemente con esos contenidos de valor. Y volviendo a lo que dije antes, siempre medir. Si está la gente reaccionando positivamente, si crezco en audiencia, si crezco en seguidores, si tengo más interacciones, y entonces ver por dónde puedo hacer ajustes para mejorar mi visibilidad digital. Te voy a hacer una pregunta más. Tú estás en un ámbito que es educativo y religioso. Entonces, a veces hay un debate, ¿verdad?, entre los educadores y entre las personas que se dedican a este tipo de procesos de formación, de decir, el espacio de las redes digitales es un espacio de espectáculo, yo no voy a entrar a esto. ¿De qué manera los actores educativos deberíamos entrar a este espacio? Ay, qué fantástica pregunta. Bueno, nosotros nos hemos hecho esa idea y tenemos una claridad que es nuestro punto de partida. En nuestro caso de la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nuestro ADN tiene 3 ejes clave. Somos una universidad católica, pontificia y confiada a la Compañía de Jesús. ¿Eso qué significa? Católica, inspirada en el Evangelio; pontificia, que sigue los lineamientos de la Santa Sede; y confiada a la Compañía de Jesús, es decir, que hay una opción preferencial por los pobres. Entonces sabemos que toda nuestra comunicación institucional tiene que enmarcarse en ese ADN. No somos neutros. Somos una universidad católica, pontificia y confiada en la Compañía de Jesús. Entonces, eso es lo primero, saber cuál es mi punto de partida y mi ADN. Y lo siguiente, que yo he tenido la oportunidad de además trabajar con muchas organizaciones de iglesia. Y cuando me dicen ¿para qué?, les digo, pero miren, ¿quién es nuestro ejemplo? El Papa Francisco. El Papa Francisco cumple las categorías que se analizan en liderazgo digital. El Papa Francisco, después de Trump, es la segunda cuenta más influyente de Twitter en el mundo en su calidad de jefe de Estado. Está en el top 3 tanto en su Twitter como en su Instagram. Y lo más interesante, ahí les comparto una infidencia, tuve la oportunidad de visitar el Dicasterio de la Comunicación, que es como la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede, y compartir con el equipo digital del Papa. Entonces ahí nos mostraban que en su planificación, el Papa lee toda la planificación que va a salir en las redes sociales, y donde pone una F es lo que él aprueba para que salga. Y por ejemplo, en el caso de Instagram, él les tiene dada la instrucción de no hagan resumen de mis homilías, me hacen un video para Instagram. ¿Qué significa eso? Que entienden la naturaleza. Para esta red, no va a agarrar lo que ya dije, sino hago una producción intencionada para este tipo de red. Correcto. ¿Y qué nos muestra eso? El peso que el Papa le da a un espacio que puede ser de cercanía a una audiencia que la misma Iglesia Católica está tratando de recuperar en una audiencia muy joven. Entonces, si el Papa nos da ejemplo, creo que no hay más que decir. Excelente. Albertina, muchísimas gracias. Nos hemos quedado con ganas de más. Te vamos a volver a invitar. Esperamos poder seguir conversando. Y muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos en este espacio. Sigamos con más. En el auditorio Elba y Celina Ramos de la UCA se llevó a cabo la 5ª entrega del reconocimiento Orgullo UCA, organizado por el Consejo Estudiantil y el Centro de Asuntos Estudiantiles de la UCA.
En esta edición se entregaron 20 reconocimientos, 10 a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 2 a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y 8 a estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Creo que precisamente a personas como ustedes es las que la UCA quiere ayudar a formar para que sean personas, como ya se ha dicho, pues que se dan a los demás, que su vida no tiene sentido solo en referencia a ustedes mismos, sino en referencia a una sociedad. El reconocimiento de Orgullo UCA destaca el desenvolvimiento de la persona en las categorías de desempeño cultural, deportivo, académico e integral. Y yo creo que este evento realmente es muy importante, hacer ver a toda la gente, o sea, es decir, que se haga ver que realmente hay mucho talento, tanto a nivel nacional como en la universidad particularmente, ¿verdad? Y pues realmente, como mencionábamos en el evento, esto es algo que inició con el Consejo Nacional pasado, con el Consejo Estudiantil pasado, pero que nosotros decidimos también retomar, ya que realmente es muy importante el reconocimiento en las diferentes áreas. Y eso también incentiva a las demás personas a pues buscar querer ser un Orgullo UCA, ¿verdad? Es decir, buscar sobresalir. Para los y las estudiantes Orgullo UCA ha sido un reto y un logro importante el poder ser reconocidos por la universidad. Creo que para mí es la recompensa de un proceso de 3 años que no ha sido nada fácil. Yo siempre tuve como un sueño estudiar en la U y a mí se me cumplió hasta mis 23 años. Entonces realmente es una recompensa de todo el esmero y el esfuerzo que le he puesto hasta el día de ahora y me siento súper orgullosa. No hay recompensa sin disciplina y parte de tener disciplina es como sacrificar quizás el ocio por sobre tus metas. Siento una gran emoción por dentro y a veces digo, wow, esto de ser, como dicen los rectores de la universidad, integral, a veces es bien sacrificado a veces, pero se siente gratificante que la universidad realice este tipo de actividades para poder reconocer que los estudiantes se desarrollen de manera integral, no solo en el ámbito académico, así que es muy reconfortante. Para esta edición, el Consejo recibió un total de 87 postulaciones, de las cuales fueron 20 las que obtuvieron el reconocimiento de Orgullo UCA. Muchas felicitaciones. Gracias al programa Pasaporte Global de la UCA, la cultura brasileña llegó a la universidad con 2 días de actividades artísticas, académicas y culturales, con el apoyo del Instituto Guimarães Rosa y la Embajada de Brasil en El Salvador. En la primera jornada se realizó una tertulia literaria sobre el libro brasileño La Hora de la Estrella. También se desarrolló en el atrio del Auditorio Ignacio Yacuría una charla sobre las fiestas yuninas, así como una exhibición de danza yunina popular y la venta de gastronomía típica de Brasil. En la segunda jornada se desarrolló una masterclass sobre la inocuidad de los alimentos impartida por la doctora Silvia Benedetti y con la presencia del embajador de Brasil en El Salvador. Así también se llevó a cabo una exhibición de capoeira, para luego cerrar con una demostración de samba donde participaron estudiantes de la UCA. Es una iniciativa formidable, maravillosa, única, porque pone los jóvenes estudiantes universitarios en contacto con diferentes culturas, sin tener que salir de su país. Es una manera de que interactúen con otros países, con otras culturas realmente, ¿verdad? Yo los felicito, una iniciativa muy bonita y única. Brasil es el tercer país que participa desde el inicio del programa Pasaporte Global, luego de Marruecos e Italia.
Damos paso a la sección musical. Nuestra siguiente canción es un poco más conocida, es El derecho de vivir en paz por el cantautor chileno Víctor Jara. Si la conoce, siéntase libre de cantar. Que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos
los bosques mutilados por el hacha criminal, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Esas palmas. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristovero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristovero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque está vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, palmas, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. ¡Viva los mártires de la UCA! ¿Usted cree que quieren hacer justicia por un asesinato? Tenemos tanta masacre, la de Santa Cruz, la de Río Lempa, la de Los Planes. ¿Y a dónde ha habido eso? ¿A dónde ha habido justicia para eso?